Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio y bueno, soy profesor del Bootcamp de Full Stack aquí en Immune. Y nada, os cuento un poquito sobre mí y sobre mi expertise de cara a por qué estoy dando esta reunión, aparte de porque soy el profesor del Bootcamp. Cuento con más de 15 años, yo ya dejé de contar hace mucho tiempo los años de mi currículum, pero cuento con más de 15 años de experiencia trabajando en desarrollo web, tanto para empresas como Carrefour, Vodafone, Microsoft, Banco Mundial. Y desde el año 2009 alguien tuvo la desfachatez de dejarme dar un curso y no supo lo que hizo porque casi 12 años después o 13 años después sigo formando en tecnología en diferentes centros, ¿vale? Y actualmente pues, me encuentro aquí de director del Bootcamp de Desarrollo Web aquí en Immune. Así que bueno, os doy la bienvenida a este webinar y voy a pasar, tenía las diapositivas cambiadas, no pasa nada, vuelvo para atrás y os cuento un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy y de lo más importante para todos. Bueno, vamos a hablar del mundo del desarrollo web actual y vamos a ver puntos importantes de cara a si me quiero dedicar a esto, qué tengo que hacer, por dónde tengo que ir, qué perfiles son los más demandados. Entonces vamos a ir cubriendo una serie de etapas dentro de este webinar. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de qué es el desarrollador, qué es un desarrollador web, en qué consiste su trabajo, qué perfiles de desarrollo web hay dentro de las empresas y cuáles son los más demandados. Vamos a hablar de los lenguajes que deberíamos conocer como desarrolladores web. Vamos a dar unos consejos por dónde empezar en el desarrollo, ¿vale? Creo que es importante y creo que sobre todo no va a ser lo mismo cuando uno empezaba hace 10 años o cuando uno empieza ahora, ni cuando uno empezaba hace 2 prácticamente. Entonces vamos a ver un poco un roadmap, un punto de partida para empezar en esto del desarrollo. Posteriormente vamos a hablar del mercado laboral, qué buscan las empresas, cuáles son los perfiles más demandados, qué nos van a pedir desde un perfil junior, medium o senior. Y como no, vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de pasta, que yo creo que es importante saber cuál va a ser nuestra expectativa salarial en nuestras profesiones. Y luego vamos a ver el futuro de la web, el futuro del desarrollo web y algunos consejillos importantes que creo que pueden ser beneficiosos de cara a los que os adentráis en este mundillo que ya os digo que es apasionante. Por último, dejaré un ratillo, espero que sea el más fructífero de la charla, en el que dudas y preguntas y espero que me friáis y que me exprimáis lo más posible. Así que para llegar a ese punto, primero hay que cubrir todos los demás. Así que vamos a intentar ir lo más ligeritos para que todo el mundo pueda participar y esto sea lo más interactivo posible. Muy bien, bueno, volvemos a ver mi cara, que no es muy interesante, pero continuamos. A ver, ¿qué es un desarrollador web? ¿O en qué consiste un desarrollador web? ¿Vale? Según la Wikipedia, un sitio de gran calado y de profunda definiciones en cuanto a términos, determina que un desarrollador web es un programador, y leo textualmente, especializado o dedicado de forma específica a desarrollar aplicaciones web o aplicaciones distribuidas en la red, que se ejecutan mediante protocolo HTTP desde un servidor o navegador web. Muy bien, esto es muy interesante, pero suena súper duro. Para mí, ¿qué es un desarrollador web? Bueno, pues un desarrollador web para mí es una persona que resuelve problemas, ¿vale? En un sitio muy concreto, que es uno muy masificado y que conoce mucha gente, que es Internet. ¿Bien? El desarrollador web cumple un objetivo que es cubrir necesidades de desarrollo de aplicaciones dentro de Internet, resolviendo problemas que nos puedan acometer a empresas, a personal particular o en diferentes ámbitos de nuestra vida. Muy bien. Para cubrir estas necesidades necesitamos tener ciertos conocimientos. ¿Y cuáles son estos conocimientos y dónde nos van a encuadrar estos conocimientos? Pues vamos a hablar de perfiles. Dentro del desarrollo web hay diferentes personas que se dedican a diferentes cosas. Bien,
Pues para ello voy a coger esta ilustración. Un poco, cuáles son los diferentes perfiles que existen en el desarrollo web. Tenemos un perfil inicial en rojo a la izquierda, empiezo de izquierda a derecha, ¿vale? Un perfil inicial que es el perfil frontend. Quizás es el más visual, es el que más destaca y es en el que casi todo el mundo suele entrar en el desarrollo web porque es el que más llama la atención inicialmente. En este perfil encontramos lenguajes básicos de la programación como pueden ser HTML, CSS, que son los que montan las estructuras de nuestra página web, a los cuales continúan lenguajes como JavaScript, frameworks como React o como Angular, frameworks de HTML y CSS como Bootstrap. Hay una cantidad de tecnologías ahí por aprender y perfectamente nos podemos pasar toda nuestra vida metidos en ese nicho, desarrollando y aprendiendo cosas súper interesantes y que nos den bastante trabajo. Pero no es el único perfil que existe, ¿vale? Luego tenemos el perfil de backend. Es el perfil de las personas que están por detrás de la parte visual. Es la que surte de los datos, es la que surte de todo el mecanismo necesario para que la página web funcione y tenga una estructura importante detrás de datos y de peticiones y que estas peticiones respondan a las interacciones del usuario. Para ser backend podemos hacerlo en muchísimos lenguajes. Tenemos desde PHP, Java, .NET, ¿vale? Python, tenemos Node.js, tenemos una cantidad de estructuras que aprender súper importantes y que además nos van a facilitar bastante la vida en el desarrollo de backend. Algunas llevan muchísimos años, como puede ser Java o PHP, y algunas llevan algunas menos, como pueden ser, por ejemplo, Python o Node. Bien, como perfiles de backend, vamos a estar en un nicho de trabajo muy concreto en el cual básicamente lo que vamos a interactuar es a conectar el frontend. Nuestro trabajo va a ser conectar la parte de frontend con la parte de base de datos. Dando pie ¿a qué? Al conocimiento en base de datos. El conocimiento de base de datos da un perfil muy concreto que en este caso podría ser los analistas de base de datos. Aunque sí que es cierto que no hay que ser un especialista en base de datos para trabajar en web, pero hay perfiles muy concretos en empresas muy potentes como puede ser Google, Facebook o Instagram, ¿vale? Que bueno, son la misma empresa porque ahora mismo ya sabéis que lo ha comprado todo el señor Mark Zuckerberg, pero en este caso trabajar en una empresa de este tipo requiere un perfil muy concreto de analistas de bases de datos. ¿Por qué? Porque la parte importante de este tipo de empresas son los datos. Entonces, tener una cantidad de trabajadores dedicados al análisis, a la optimización de una base de datos es súper importante para que un producto web funcione correctamente. Y es ahí donde está nuestra tercera pata, la pata amarilla que veis ahí, que es el perfil de databases. ¿Vale? El perfil de database, en este caso, el perfil de analista de base de datos, tiene que dominar muchos motores de base de datos, motores relacionales, no relacionales, MySQL, NoSQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, ¿vale? Ahí depende de la tecnología con la que trabaja la empresa, vamos a tener que dominar una cantidad de bases de datos muy importante. Bien, luego hablaremos de cómo mezclar todo esto, porque alguno pensará, bueno, pero no tengo por qué estudiar solo base de datos para dedicarme a desarrollo web, o a mí no solo me gusta la parte de base de datos, es que luego podemos tener un perfil multidisciplinar dentro del desarrollo web. Bien, otro perfil bastante demandado dentro del desarrollo web es el que se dedica a los web servers, lo que denominamos ahora o lo que podríamos cuadrar ahora como un DevOps, ¿vale? Un perfil DevOps es aquel que domina de servidores, de integración, ¿vale? De despliegue, de todas estas tecnologías que quedan un poco difuminadas por el resto de trabajo de las otras personas, pero que son súper importantes para que una aplicación funcione correctamente. Bien, siempre se ha dicho que en programación el día de despliegue nunca puede ser el viernes, porque entonces significa que como algo se jorobe, ¿vale? El sábado curras. Entonces, bueno, esto es digamos una leyenda urbana, no es así, y además con las integraciones que se suele hacer en DevOps, ¿vale? Y con los continuos, con los trabajos de CDCI, continuo despliegue, continua integración, pues la verdad es que estos procesos han mejorado muchísimo
en los últimos años. Bien, y tenemos otro perfil que yo he denominado como Others, ¿vale? Bueno, yo no lo he denominado porque esta gráfica no es mía, pero que está denominado como Others, en el que hay otra serie de herramientas donde podríamos cuadrar, por ejemplo, herramientas de tipo no-code, ¿vale? O perfiles orientados más a cuentas, a gestión de proyectos, a digital manager, alguna cosa, en el que podría ser interesante, ¿vale? Cuadrar algún tipo de persona en el cual, que sin ser programador, podría entrar en el mundo del desarrollo web dirigiendo equipos o, digamos, gestionando cuentas de clientes, y eso es una parte muy importante. Podríamos ahí cuadrar incluso, que me perdonen en este caso los de UX UI, pero podríamos ahí cuadrar profesiones de UX UI, de digital manager, de marketing, de SEO, de un montón de especialidades que están directamente e implícitamente relacionadas con el desarrollo web y que creo que puede ser interesante de cara al futuro de la profesión, ¿vale? Muchas de las mejoras que vienen en este sentido vienen gracias a la evolución del UX UI, del marketing online, del SEO y de todas estas herramientas que son muy interesantes y que si tenéis la oportunidad de aprender, por supuesto os animo a ello. Vale, todo esto está bajo un paraguas determinado como full stack. ¿Bien? Entonces, hay un perfil que ahora está como muy demandado, muy usado, muy explotado, que es el perfil full stack developer, que se supone que es una persona que domina, una persona que controla de cada uno de esos puntos de los que hemos hablado. Esto es lo que hablábamos antes del perfil multidisciplinar. Uno puede ser un gran frontend, ¿vale? Pero también tener conocimientos de backend, o uno puede ser un gran backend y tener conocimientos de base de datos, o manejarse muy bien con base de datos. Entonces, a partir de ahí, cada uno, dependiendo de nuestras necesidades, de nuestro expertise, de nuestros gustos, vamos a ir evolucionando en el mercado y vamos a ir cogiendo un poquito de cada uno de esos puntos. Se dice que cuando uno tiene determinado tiempo en esto del desarrollo, pues al final coge experiencia en muchas de estas cosas. Y hablamos de un full stack developer, ¿vale? Aunque tengo que decir que el full stack developer está casi más cuadrado en la parte de desarrollo frontend, backend y database, ¿vale? Y un poco más desmarcado de ese perfil unicornio que todo el mundo conoce, que es digamos, dominar de DevOps y también conocer UX UI, marketing, SEO. Bien, eso sería, pues ya, digamos, el perfil perfecto. Bien, pero un full stack, digamos que es ese perfil que ahora las empresas demandan, en el cual encontramos un perfil interesante porque es balanceable en función de las necesidades de proyecto. Actualmente es posible llegar a este perfil, ¿vale? Desde un punto de conocimiento menor, es decir, normalmente el full stack developer era un profesional que llevaba muchos años trabajando, que dominaba varias tecnologías, ahora veréis por qué os digo esto, y al final con la experiencia iba cogiendo integración en todos esos campos. Bueno, pues ahora la cosa ha cambiado y en los últimos años es más fácil llegar a este perfil multidisciplinar partiendo de un conocimiento un poco más básico. Bien, estos son los perfiles que podemos encontrarnos en el mundo empresarial, ¿vale? Podemos encontrarnos ofertas de DevOps, ofertas de backend, ofertas de Data Analytics, ofertas de frontend, incluso de UX UI, de SEO, un montón de perfiles. Vale, pero esto, ¿por qué es interesante? ¿O de cara a qué es interesante? Pues, oye, mira, a mí me interesa el mundo del desarrollo web, ¿qué lenguajes debería conocer? ¿Vale? ¿Qué lenguajes debería conocer para dedicarme al desarrollo? ¿Bien? Porque es un poco de lo que estamos hablando, del mundo del desarrollo web, de la integración, del desarrollo de productos o aplicaciones web. Bien, aquí empezamos a tener ya más sitios a donde movernos. Vale. Esta imagen me hace muchísima gracia. Bien, imaginemos que el mundo del desarrollo web es una hamburguesa. Bien. Tenemos la parte visual, la parte que vemos todo el mundo cuando levantamos nuestra cajita, pan con pipas súper crujiente, ¿vale? Sería el frontend, es lo que primero ve todo el mundo, ¿vale? Y es lo que más llama la atención. En ese frontend tenemos una serie de tecnologías, una cantidad de tecnologías tremendas que no paran de crecer, que año a año salen nuevos frameworks, nuevas librerías, ¿vale? Es absolutamente
apabullante la cantidad de elementos que salen a lo largo de los años. Bien, ahí tenéis incluso tecnologías que podríamos considerar hoy por hoy que están incluso deprecadas o en desuso. Bien, como por ejemplo Ajax, que es una tecnología que se utiliza para hacer JavaScript asíncrono, que hoy por hoy está cubierto de sobra con otro tipo de elementos, como pueden ser las promesas o las peticiones o las funciones asíncronas o async away o millones de tecnologías que hay hechas con las que podemos cubrir esto. Vale. Si yo quisiera dedicarme al frontend, me podría quedar en ese trozo de pan en el que yo puedo perfectamente estar ahí ubicado y trabajar durante años sin necesidad apenas de moverme. Pero, ¿y si me interesa algo más? ¿Y si quiero estudiar un poquito o soy un poquito curioso? Pues tengo la lechuga, ¿vale? ¿Y qué es la lechuga? Pues la lechuga son esos elementos que me van a permitir conectarme, ¿vale? Con esas bases de datos o esos productos que me van a servir los datos. Como desarrollador frontend, yo puedo saber lo que es una REST API, lo que es un GraphQL, lo que es una API, lo que es un WebSocket, ¿vale? No tengo necesidad de saber en profundidad cómo se desarrollan esos productos, ¿vale? Que eso es parte del backend, por así decirlo, pero puedo conocerlos, puedo consumirlos, incluso puedo hacerme especialista en alguna de esas tecnologías, como por ejemplo puede ser GraphQL o API REST. También me puede interesar acceder o explotar esos datos, ¿vale? Entonces ya podemos incluso aprender lenguajes de bases de datos, motores de bases de datos, MySQL, NoSQL, PostgreSQL, Oracle, millones de bases de datos que hay con posibilidades de aprender. La carne, que es un poco lo que une todo, sería los lenguajes de backend. Es donde está situado el perfil backend. Es jugosa, ¿vale? Puede llamar la atención. Sí que es cierto que como la cocines mucho puede quedar un poquito zapatilla, ¿vale? Y puede ser rugosa de aprender, pero realmente es súper importante para que la hamburguesa tenga sentido, ¿vale? Yo me imagino que el que vaya a perder, yo no sé vosotros, pero yo no como nada que no tenga madre porque no ha recibido suficiente cariño, ¿vale? Entonces yo vegetariano soy poco, así tengo este cuerpo hercúleo que tengo, pero bueno. Lo que os decía era que uno se va a comer una hamburguesa y lo que le mola es la carne. Entonces, conocer esta parte importante del desarrollo, esos lenguajes de programación que me permiten conectar con la base de datos, servir datos, analizarlos, crear una ruta, servirme un API REST, ¿vale? Todo esto que hemos hablado que el frontend debe conocer, pero que no sabe cómo se realiza, bueno, pues ahí está un poco el backend con todos esos lenguajes que le permitirían hacer esto. Entonces, y luego nos encontramos la parte del pepinillo y del pan de abajo, que es, ahora vamos a integrar todo esto, vamos a subirlo a un servidor, qué tipo de servidor, qué plataforma es la mejor, que si Amazon Web Service, que si Azure, que si Windows, que si Linux, que si lo que sea. ¿Vale? Y ya no me quiero meter más si empezamos a ver dispositivos móviles, ¿vale? Plataformas de todo tipo. Entonces, claro, tú ves esto y dices, ni en 5 vidas, ¿vale? Completo todos estos lenguajes y todos estos conocimientos. Nadie os pide eso. Bueno, yo llevo 15 años de profesión y evidentemente yo veo eso y me suena todo eso, pero hay tecnologías de las que hay que no voy a ver nunca, ¿vale? No porque no me interese, sino porque no tengo tiempo. Entonces, yo al final, con mi profesión o ejerciendo mi profesión, he tocado muchas de esas tecnologías. Soy experto en muchas de ellas, pero en algunas simplemente las he utilizado en proyectos y punto. ¿Qué es lo bueno de esto? Que un desarrollador, cuando sienta unas bases, y ahora hablaremos de eso, el migrar de cierta tecnología a cierta tecnología no se convierte en un objetivo tan inalcanzable. Al final vamos cogiendo experiencia que nos permite migrar un poco y movernos de tecnología. Entonces, y también el mundo laboral nos va a llevar a eso. Os pongo un ejemplo. Hace no mucho tiempo, 10 años, ¿vale? El que se dedicaba a desarrollo web era el que desarrollaba en Flash y en ActionScript. Era un lenguaje con el que se hacían todas esas webs súper bonitas, con esos cargadores de porcentaje que tanto nos gustaba a todos,
¿vale? Muy bien, el señor Steve Jobs sacó un teléfono del bolsillo, dijo, este es el futuro de la telefonía móvil, ¿vale? El primer iPhone, y dijo, y no lleva flash. Y todo el mundo dijo, bueno, vale, el señor Steve Jobs es muy famoso, muy tal, pero bueno, esto, él puede decir lo que quiera, Flash es una herramienta súper potente, que se usa en muchos sitios. Bueno, lo cierto es que no sé si fue Steve Jobs el que tuvo la culpa, pero en el año 2020, oficialmente, todos los navegadores dejaron de dar soporte a este tipo de tecnología, a este Adobe Flash Player, y todas las webs que estuvieran hechas en esa tecnología ya no se podían visualizar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que el mundo de la tecnología evoluciona y nosotros tenemos que aprender a evolucionar con él. Uno de los consejos que os voy a dar al final de estas diapositivas es precisamente eso, ¿vale? Todo lo que podáis aprender hoy tiene fecha de caducidad, con lo cual tenéis que tener esa capacidad o esa potencialidad de evolucionar con las necesidades del mercado. Entonces, Juan, te enrollas. ¿Qué lenguaje debería conocer? Pues escoge uno, el que más te guste, ¿vale? Porque muchos de los que hay ahí son lenguajes muy potentes, ¿vale? Que piden muchas empresas y que al final es un poco las necesidades del mercado. Sí que es cierto que hay ciertos lenguajes o ciertas cosas que te dan mayor versatilidad hoy por hoy el aprender y hay ciertos puntos iniciales por los que todos tenemos que pasar, ¿vale? Así que voy a intentar haceros ese camino del desarrollador de cara a ver por qué lenguajes empiezo si tengo cero conocimiento y cuál va a ser la evolución que debería tener. A partir de ahí, cualquiera de esos lenguajes o cualquiera de esas tecnologías que veis ahí es susceptible de ser aprendida y os animo a ello, porque además, cuanto más tecnología sepáis o cuanto más lenguajes sepáis o más cosas sepáis de tecnología, vuestro punto de vista y vuestro abanico de conocimientos se abre. Entonces, esto es como cuando uno vive solo en un país, habla solo un idioma, conoce lo que conoce. Pero si yo me pongo a viajar por todo el mundo, a conocer varios idiomas, a conocer varias culturas, eso me da una visión del mundo distinta a la que puedo tener si me quedo en mi país. Pues esto es igual, ¿vale? Si tenéis tiempo, dinero, en el caso de que queráis hacerlo vía cursos o vía formación, y ganas, ¿vale? Hay un montón de cosas que aprender y cada día muchas más, ¿vale? Así que os animo totalmente a ello. Es uno de los puntos para mí más bonitos de esta profesión, que es la posibilidad de siempre tener algo que aprender nuevo y ese gustito de aprender cosas nuevas. Venga, ¿por dónde empiezo? Vamos a hacer esa pequeña guía inicial de por dónde tengo que empezar de cara al desarrollo web. Bueno, cuando uno quiere orientarse al desarrollo web en concreto, ¿vale? Tenemos muchas opciones, ¿vale? Ya hemos visto que tenemos muchos lenguajes, que tenemos tipos de perfiles distintos. No sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, ¿cuál escojo? Vale, bueno, inicialmente, si te quieres dedicar al desarrollo web, ¿vale? Hay una serie de lenguajes que tú puedes aprender, como es Python, como es Java, como es JavaScript, como es PHP, ¿vale? Como es HTML, aunque no es un lenguaje de programación, ¿vale? Hay muchas tecnologías que aprender. ¿Cuál escojo? Hombre, pues aquella que te dé la mayor versatilidad de cara a aprender y a justificar que ese tiempo te dé la mayor salida posible. Hoy por hoy, digamos que hay una serie de lenguajes que te ofrecen más posibilidades que otros. Esto es como cuando uno estudiaba, cuando yo era joven, decía, estudia tal carrera que tiene muchas salidas. Bueno, pues esto es lo mismo. Estudia tal lenguaje porque tiene muchas salidas. Bueno, yo odiaba esa frase, de hecho no estudié nunca nada de lo que me recomendaron, y así estoy, aquí quiero decir, pero digamos que sí que es cierto que tener que estudiar, empezar por un lenguaje o por una tecnología, me abre un poquito más el abanico de cara a poderme cambiar de perfil, ¿vale? Entonces vamos a ver esto desde una perspectiva de, oye, mira, no sé lo que quiero porque no conozco mucho, quiero meterme en este mundo, pero no sé por dónde empezar. Entonces, vamos a verlo. Vamos a intentar desgranar un poquito la cebolla a ver si arrojo un poquito de luz sobre esto. ¿Vale? Todo camino tiene un comienzo, ¿vale?
todo camino tiene un inicio, tenemos que empezar a andarlo y nuestro camino, nuestro comienzo es el siguiente. Si mi conocimiento parte de cero, es decir, si no tengo ni idea de esto del mundo de desarrollo web, tengo que aprender lo más básico, ¿vale? Y básicamente una página web es una estructura en HTML y CSS. Es lo que llamamos un producto web estático. Eso me permite hacer la parte visual de cualquier página web en la que podamos conectarnos o en Internet. Lo cierto es que muchas de las páginas web que visualizáis a lo largo del día pueden ser estáticas. Muchas de ellas son tremendamente dinámicas, con una gran carga de datos, pero al final el resultado o la finalización de una página web es la carga de un HTML y de un CSS. Luego, si yo conozco esas dos herramientas y las uso, trabajo tengo seguro. Seguro, porque todas las aplicaciones web que conozcáis en el mercado, todas acaban renderizadas o pintadas, en este caso, en HTML y CSS. Luego, si quiero aprender algo y quiero empezar en el desarrollo web, necesariamente tengo que pasar por ahí. Eso me va a dar el conocimiento de esos dos lenguajes o de esas dos estructuras, ¿vale? Me va a dar conocimientos sobre peticiones, ¿vale? Porque voy a tener que cargar imágenes, voy a tener que enrutar, hacer rutas, enlazar a diferentes páginas. Me va a hacer que poco a poco me meta en el conocimiento de qué es un protocolo, de qué es una carga o una petición a un, ¿vale? Con estilos, qué diferencia hay entre cargar los estilos en línea en un fichero, ¿vale? Me va a empezar a imbuir y a meter en el conocimiento del desarrollo web y a abrirme ciertas puertas que me van a hacer que me interese por otros derroteros. En este caso, el siguiente derrotero sería el lenguaje de programación y en este caso un lenguaje de programación que me permitiera entrar en web. Mi recomendación, pues aquí, si me pilláis hace 10 años, pues a lo mejor os decía que PHP o a lo mejor os decía que otro lenguaje de programación. Pero en los últimos 6, 7 años, el lenguaje de programación por excelencia, el lenguaje que se ha ido denominado el lenguaje de la web, es JavaScript. No hay duda. Si quieres empezar en el desarrollo web, mi mejor recomendación es aprender JavaScript. Luego, aprende Java, aprende PHP, aprende lo que te dé la gana. Pero este es condición sine qua non. Estos 3 puntos, HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Es un gran comienzo para entrar en el mundo del desarrollo web. Y hoy por hoy, solo con estas 3 cositas, que ya tienen su tiempo para aprenderlas, ¿vale? Pero solo con estas 3 cositas, hoy por hoy encuentras trabajo en muchas empresas del mercado. Es decir, que tampoco tengo que estudiar mucho ni tirarme muchos años estudiando para poderme dedicar al desarrollo web, ¿vale? Simplemente tengo que dominar HTML y CSS y un lenguaje de programación como puede ser JavaScript. Que por cierto es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy poco, o sea, es de los lenguajes cuya curva de aprendizaje es menos pronunciada, ¿vale? Tiene muchísima documentación, es decir, es un lenguaje bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver por qué debemos aprender JavaScript si nos queremos dedicar al desarrollo web. Bueno, es un lenguaje de programación abierto, es totalmente libre, es open source, no tenemos que pagar por usarlo, como otros lenguajes que sí que hay que pagar, ¿vale? Es un estándar, está estructurado, ¿vale? Todos los navegadores lo soportan en mejor o peor medida. Sí que es cierto que en los últimos años casi todos los navegadores ya siguen ciertos estándares y está todo muy controladito. Facilita el aprendizaje básico. Para mí es uno de los lenguajes que cuando uno tiene un conocimiento cero es más fácil de aprender. Con su dificultad, evidentemente, porque es un lenguaje de programación, pero podemos adaptarlo a diferentes estilos de programación. ¿Por qué? Porque es un lenguaje multiparadigma, ¿vale? Es decir, se puede programar orientado a objetos, se puede programar funcional, se puede programar procedural, se puede programar orientado a eventos, es decir, hay muchas formas de programar con JavaScript y todas ellas son buenas y válidas, ¿vale? Aquí entra el friki de no, la programación orientada a objetos, no, esto es mejor, esto es peor. Bueno, yo aquí las gorritas y los equipos de fútbol para mí están sobrevalorados. Aquí se trata de manejar una estructura programática como es JavaScript
en la cual, pues, cuanto mejor la dominemos y cuanto más conozcamos de ella, muchísimas más posibilidades vamos a tener a la hora de trabajar. El ecosistema JavaScript es uno de los más importantes del momento. Junto con Python se han repartido el éxito del lenguaje del año en los últimos 5 años. Desde el año 2018, creo que un año ha sido Python, otro día ha sido JavaScript, otro Python, otro JavaScript. Creo que en algún momento Python repitió, luego JavaScript le ganó otra vez 2 años. Es decir, si tenemos que coger el lenguaje a pulso más usado del mercado en el desarrollo web, tenemos Python y tenemos JavaScript. ¿Bien? En este caso, JavaScript empezó muy fuerte y fue decayendo. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje no solo multiparadigma como JavaScript, sino multipropósito. ¿Vale? JavaScript está empezando a ser multipropósito ahora, y ahora os contaré por qué, pero Python lleva más tiempo siendo multipropósito. De hecho, Python se utiliza en Data Science, se utiliza en análisis de datos, se utilizan en web, se puede utilizar en muchos sitios. JavaScript está empezando a abrir ese ecosistema. Es decir, desde que JavaScript salió de lo que es el entorno web, salió del navegador y se convirtió en un motor de ejecución fuera del navegador, lo que viene siendo Node.js, lo podemos instalar en un servidor, lo podemos instalar en una placa de Arduino, lo podemos instalar en una nevera, lo podemos instalar donde queramos. Y esto nos abre la perspectiva de forma brutal. ¿Por qué? Porque si yo puedo instalar en mi nevera, que tiene una pantalla plana, un script de un Node y ejecutar un script de JavaScript, ya puedo utilizar esa interfaz para interactuar con mi usuario. Esto en los últimos años está creciendo exponencialmente y hace que sea muy interesante aprender JavaScript, hasta tal punto que han salido frameworks de JavaScript que me permiten desarrollar aplicaciones híbridas, ¿vale? Cuasi nativas para dispositivos móviles, de cara a que eso, con un único lenguaje de programación puedo desarrollar infinidad de dispositivos, Encontramos desarrollo de JavaScript en cualquier ámbito, no me voy a extender. Es básicamente lo que he dicho antes. Podemos encontrar desarrollo de JavaScript desde un teléfono móvil, de una página web, en un dron, ¿vale? Entonces, al final, el conocer este lenguaje me implica que puedo dedicarme al desarrollo web y si no me gusta, puedo abrir el mercado a otro tipo de desarrollos, dispositivos móviles, desarrollo en el servidor, puedo trabajar en muchos perfiles y no necesariamente en esos perfiles que os he dicho al principio, sino incluso fuera de ellos. Se está empezando a abrir JavaScript al tema del data analytics, del análisis de datos. Hay librerías que se dedican a hacer gráficas de análisis de datos. Es decir, hay un montón de cosas que se están descubriendo con JavaScript que pueden ser muy interesantes. Es por ello que existe una gran comunidad de desarrollo en JavaScript que no para de crecer y por eso es mi recomendación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que Java es peor lenguaje? Para nada. Java es un estupendo lenguaje de programación muy potente y robusto y con el que se hacen aplicaciones web muy interesantes. ¿PHP es malo? ¿PHP ha muerto? Esa frase la llevo escuchando creo que desde que empecé a estudiar, ¿vale? Y sin embargo PHP, con PHP 8 y con las últimas versiones de PHP, reactividad, Lineware, librerías de frontend basadas en JavaScript con Vue, con React, ha conseguido y ha mejorado exponencialmente en el último año y medio, comiéndole la tostada a muchos lenguajes que nunca creíamos que le iba a quitar el puesto PHP, porque PHP lleva muriendo 10 años. Es decir, que sí, que hay mucho y muy bueno, pero que si no empezamos por algo, no tenemos un principio básico. Y para mí ese algo hoy por hoy no tiene discusión, es JavaScript. Si quieres empezar en el desarrollo web, empieza por este lenguaje de programación. Trabajo no te va a faltar. Ha pasado de ser un lenguaje de apoyo, un lenguaje en lo que lo único que hacíamos era darle un botoncito y que se moviera una imagen, ¿vale? Que era súper chulo, todos nos, ese GIF maravilloso de pínchame, cómprame. Bueno, pues ha pasado de ser ese lenguaje de apoyo meramente gráfico de páginas web, ese heredero de Flash cutre que se llamaba al principio, a ser una herramienta, ¿vale? Con un futuro excepcional. Hoy por hoy creo que no hay nada dentro del desarrollo web, ¿vale? Y es en el mundo en el que yo me muevo y por eso os puedo decir que creo que no hay nada que no se pueda desarrollar en JavaScript, ¿vale? Con frameworks, con librerías, con todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final, el lenguaje que hay por debajo es JavaScript. Bien, una vez visto
¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué podemos aprender dentro del desarrollo web? ¿Con qué tecnologías nos podemos buscar? ¿Y cuál sería el punto de inicio en el que deberíamos aprender todos que tuviéramos conocimiento cero? Vamos a ver qué es lo que buscan las empresas hoy en día. Porque lo que buscan las empresas hoy en día me va a ayudar a encontrar un perfil o a irme a un elemento que me llame más la atención. ¿Vale? Decir, oye, me gusta mucho el frontend, pero dentro del frontend destaca hoy por hoy tal tecnología. Cuidado con esto, porque hay perfiles en los que las modas, ¿vale?, son más importantes. El de frontend es uno de ellos. Las modas, ¿vale?, hacen que cambies de gorra y de equipo de fútbol bastante fácil, pero hay perfiles más lineales, como puede ser el perfil de backend, que con una tecnología podrías estar toda tu vida y no eres tan susceptible a cambios de moda, aunque aparezcan nuevas librerías y nuevos frameworks. ¿Qué buscan las empresas? Principalmente estos tres tipos de elementos, ¿vale? Frontend developer, backend developer y full stack developer. El frontend developer, con las tecnologías que hemos hablado, HTML, CSS, JavaScript, un framework de JavaScript, ya sea React, Vue, Angular, Svelte, ¿vale? Librerías de CSS, ya sea Bootstrap, Tailwind, servicios API REST, servicios GraphQL, Web Service, un montón de tecnologías que hay por ahí que nos pueden resultar interesantes y que nos pueden llamar la atención. El frontend developer tiene que dominar esas tecnologías, no todas, dominarlas, o sea, las que sepa, dominarlas. Cuando alguien te contrata como frontend developer, no es para hacer probaturas, es para resolver. Eso sí, también depende del perfil en el que estés. No es lo mismo un junior, un medium que un senior, pero cuando alguien contrata un frontend developer, lo que quiere es que sea resolutivo en herramientas de frontend. Lo mismo pasa en backend, ¿vale? Lo que pasa es que en backend pues, tenemos más posibilidades porque hay muchos más lenguajes y podemos hacerlo de diferentes formas. Al final, ¿qué le van a pedir un backend? Pues le van a pedir que pueda crear servicios API REST, que pueda crear servicios GraphQL, que sepa lo que significa esto, que pueda consultar con base de datos, que pueda hacer consultas, ¿vale? Desde cualquier lenguaje de programación, el lenguaje que le elija, ¿vale? Aquí, evidentemente, hay tecnologías que hoy por hoy están más fuertes. Se dice que el 85% de la web está hecha en PHP, entre frameworks, librerías y todo esto. Esto, evidentemente, está bajando en los últimos años, pero sí que es cierto que PHP es un lenguaje muy potente de backend. ¿Qué significa? ¿Que con JavaScript no puedo hacer backend? Node.js, ¿vale? Y ExpressJS me permiten hacer backend perfectamente y ganarme la vida de ello. Y si me gusta Java, me gusta .NET, me gusta lo que sea, Python, incluso con Django, tenemos ahí con un framework que se llama Django, tenemos la posibilidad de aprender backend. Y si nos gusta pegarle un poquito a esto, un poquito a lo otro y aprender un poco de todo y conseguimos ese perfil multidisciplinar de full stack developer, ¿vale? Pues podemos tocar el frontend y el backend y las bases de datos. Entonces nos convertimos en un perfil, ¿vale?, llamado unicornio, en el cual podemos ser un perfil muy interesante para la web, digo, para las empresas. ¿Por qué? Porque es un perfil que según las necesidades, pues lo asigno a una parte de un proyecto a otra. Evidentemente, esto no implica que tengamos un muy buen frontend, un buen backend o un muy buen backend y un perfil interesante, full stack, que pueda apoyar a estos dos perfiles en un momento dado. Como puedo decir 50, ¿eh? O sea, al final, el número de elementos que haya en una empresa es susceptible de la cantidad de proyectos que tenga. Entonces, ese perfil full stack es el perfil que ahora mismo está como sonando y que todo el mundo quiere prepararse para ser full stack. ¿Vale? Entonces, son tres de los perfiles más demandados dentro del desarrollo web. Bueno, una puntualización con respecto a, antes de empezar a hablar de pasta. Con respecto a full stack, tengo que deciros que antiguamente, como al principio, era un perfil destinado a gente muy senior. ¿Por qué? Porque requería de conocer varias tecnologías dentro del desarrollo web. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene que conocer bien JavaScript es que con un único lenguaje, ¿vale?, que es JavaScript, puedo hacer aplicaciones de frontend y aplicaciones de backend, ¿vale? Entonces, la posibilidad de trabajar contra diferentes proyectos en diferentes partes, frontend y backend, con JavaScript es posible, ¿vale? Hoy por hoy es posible aprender con conocimiento cero a través de un lenguaje JavaScript un perfil full stack. Antes era un perfil que solo estaba destinado para gente senior. Ahora un perfil junior
puede entrar a trabajar de full stack developer en una empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque con un único lenguaje, hoy por hoy, puedes acometer el desarrollo de cualquiera de estos proyectos. Y esto es una cosa que ha pasado en los últimos años. No es una cosa que lleva pasando 15 años. Es una cosa que ha pasado en los últimos años en la que con un lenguaje de programación, que es JavaScript, podemos aprender tecnologías del frontend y del backend. Entonces, este perfil Full Stack Developer quizás ahora es más demandado que antes porque se ha abierto a un perfil más bajo en conocimiento, con una carrera más, con un plan de carrera mucho más equilibrado, porque empiezas de cero, a las empresas, egoístamente hablando, podemos decirlo, les cuestan menos dinero, les hacen un plan de carrera, les van enseñando y si no se les van, pues tienen un perfil muy interesante de cara al crecimiento de su empresa, ¿vale? Porque van creciendo ellos con la tecnología y con la empresa. Entonces es un perfil que en perfiles junior parece que no, pero es bastante demandado este perfil full stack hoy por hoy. Hablemos de salarios, que yo creo que a todo el mundo nos interesa, como diría Broncano, la panoja, ¿vale? Al final, no, yo suelo decir que no me muevo por dinero, pero hombre, también es importante el dinero. Hay que comer. Yo no sé si tendréis hijos, pero tienen la mala costumbre de comer 5 veces al día. Mira que yo intento que coman 3, pero no. Las meriendas y las medias mañanas tampoco las perdono. Entonces, es importante el salario. Estamos ante uno de los perfiles más demandados de mercado, hoy por hoy, y más después del bicho este que nos ha arrasado durante 2 años que estoy del COVID hasta... ¿Vale? ¿Por qué? Porque todas las empresas cuyos procedimientos no estaban digitalizados, no estaban en Internet, no estaban en la nube, han tenido que, por exigencias del guión, digitalizar esto. ¿Esto significa que nos hemos forrado estos 2 años? Hombre, pues no. Este proceso no va a ser, no ha sido meteórico, no ha sido de repente paso de 0 a 100. ¿Vale? Muchas de estas empresas han estado a punto de cerrar, han estado en ERTE, entonces esta digitalización no ha sido estos últimos años. Es decir, ya dentro de poco nos quedaremos sin trabajo porque ya todas las empresas han digitalizado. Para nada. Lo que ha hecho es que las empresas se den cuenta de que necesitan parte de digitalizarse y ese proceso no es un proceso que sea rápido, sobre todo en ciertos tipos de empresas y en ciertos tipos de ámbitos empresariales. Entonces, esto ha hecho que no solo las consultorías tecnológicas, que han aumentado plantillas, no solo las empresas que se dedican a tecnología, sino también la propia empresa, las propias constructoras, los propios sistemas agrarios, hayan confiado en tener dentro del equipo a perfiles del tipo tecnológico. Entonces esto abre una necesidad de mercado que hay que cubrir muy importante y que hoy por hoy, ¿vale? Hoy por hoy no está cubierta. Y sinceramente dudo que se cubra tan fácilmente como algunos piensan. Hablamos de mercados saturados, de lo que queráis. Bien, porque ahora hablemos de cómo hacer esto, dónde formarnos y muchas cosas. Pero es un perfil en el que la demanda es brutal y hay mucho trabajo y de diferente tipo de exigencia. Es decir, no, es que si no tengo tantos conocimientos no me van a fichar. Para nada. Hay perfiles muy básicos que te permitan crecer y ir evolucionando y adquiriendo cada vez más conocimiento. No hace falta ser el más Zuckerberg de la programación para entrar a trabajar en una empresa en tecnología. ¿Vale? Tenemos un alto índice de empleabilidad en estos momentos por todo lo que os he explicado. ¿Vale? Hay muchísimas empresas que van a demandar perfiles tecnológicos y esto va a hacer que cada vez más se exijan conocimientos tecnológicos dentro de ámbitos en los que antes ni siquiera se hablaba de tecnología y lo más parecido a algo tecnológico era un móvil, ¿vale? Y ya está. Entonces, hay un alto índice de empleabilidad y esto nos abre gran cantidad de posibilidades de empleo a todos los que nos dedicamos a ello. Entonces, hablemos de pasta. Vamos a mojarnos un poquito. Aquí alguno ya le está haciendo el ojo como al tío Gilito. Vale. Si hablamos de un perfil junior de menos de 2 años de experiencia, estamos hablando de un perfil entre 18.000 euros brutos y 22.000 euros brutos. ¿Esto es cerrado? Juan, ¿puedo optar a más? Hombre, pues si lo negocias bien y te haces valer con otro tipo de cosas,
¿vale? Pues a lo mejor puedes incluso cobrar más. Pero bueno, vamos a hablar de perfiles de mercado. Estamos hablando de entre 18.000 y 22.000 euros brutos. Y digo, Juan, es que yo me pierdo con lo bruto y lo neto. Si si te hacen una retención de lo que te tienen que retener, estamos hablando de 1.000 eurista, ¿vale? Ya está, 1.000 euros. Ahí tienes un punto de partida. Bien, yo no sé si os parecerá mucho, poco o regular, pero hay que ver el punto en el que estamos, la edad que tenemos, la carga familiar, todo evidentemente, pero 1.000 euros hoy por hoy hay trabajos y lo veis porque el sueldo mínimo interprofesional en los últimos años ha subido, pero hace 3 años estaban 600 euros. Es decir, 1.000 euros era 400 euros por encima del sueldo mínimo interprofesional. Bien, pues estamos hablando de 1.000, 1.200 euros que hoy por hoy está 100, 200 euros por encima del sueldo mínimo interprofesional. Es decir, un punto de partida para no tener experiencia interesante. Pero ¿sabéis lo bueno que tiene esto de la tecnología? Que las subidas salariales normalmente suelen ser anuales o semestrales en tecnológicas. Más o menos al año, a los 2 años, ya podéis estar en un perfil bastante interesante de 25, 30.000 euros brutos al año. Incluso dependiendo de las exigencias del proyecto, de la importancia que tengáis como desarrolladores dentro del proyecto, incluso antes, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de rangos salariales, pues puede ser interesante. Pero es que cuando uno pasa a los 3 años y pasa de ser un perfil junior a un perfil medium o senior o semi-senior, ¿vale? Ya la cosa se empieza a multiplicar. Empezamos a hablar de 35.000 o 45.000, incluso 50.000 euros al año. Y a partir de 5 años de experiencia, que parecen muchos años, pero pasan volando, estamos hablando de 50.000 K para arriba. 50.000 euros al año, yo no sé vosotros, pero me parece un sueldazo. ¿Ok? ¿Vale? Me parece un sueldazo. Quiere decir que si eres bueno, si dominas de tecnología, evidentemente esto es aportar valor a una empresa. Nadie te da 50.000 euros al año por tu cara bonita, porque si no yo estaría forrado. ¿Vale? Pero no. En este caso, el término o cómo llegar a esos sueldos en el menor tiempo posible es el valor que tú puedas aportar a la empresa, la capacidad de negociación que tengas y sobre todo la capacidad o adaptabilidad que tengas al mercado tecnológico. Porque tu empresa te va a exigir que te adaptes. Y eso es una de las cosas y eso va a ser uno de los consejos más importantes que os voy a poder dar ahora en la parte de consejos. ¿Vale? Pero muy importante tener esto en la cabeza porque esto, quieras que no, y otras muchas cosas que hay después, pero esto anima. Es decir, oye, estoy entrando en un mercado en el que no voy a tener que estar regateando por un sueldo, ¿vale? Hay dinero aquí. ¿Qué otras cosas sería importante en salario? Pues mirar temas de formación continua, temas de integración en equipos de desarrollo de los cuales podamos aprender. Si estáis en un determinado perfil joven en el que, no nos engañemos, vivimos con nuestros padres, bueno, yo ya no vivo con mis padres, pero vivimos con nuestros padres y con 1.000 euritos nos da para salir y la fiesta, pues oye, si puedo bajarme las pretensiones salariales y me hacen un plan de carrera, me hacen una formación y me enseñan tecnologías que luego me van a permitir cambiarme de curro, ¿vale? Y evolucionar, pues oye, a lo mejor me reduzco ese nivel salarial en pro de una formación, en pro de un plan de carrera, en pro de muchas cosas añadidas a no solo el salario. Nunca le damos la suficiente importancia, pero en tecnología hay una frase que a mí me encanta, que luego pondré, que es si pestañeas te lo pierdes. Eso lo decía Lobato en la Fórmula 1. Yo tengo un poquito más de pelo, ¿vale? Pero es así. Es decir, si no eres capaz de adaptarte y de aprender nuevas tecnologías, tienes fecha de caducidad, ¿vale? En tecnología tienes fecha de caducidad. Entonces, que una empresa, aparte de dinero, te dé formación, te dé un plan de carrera, te dé gente de la cual aprender, no te comas, es decir, que no entres tú en un puesto de trabajo y seas el desarrollador. ¿Bien? Entonces, que te dé un apoyo en cuanto a conocimientos, valorarlo, porque os puede hacer estar en 17, 16K, en 2 años estar en 35. ¿Vale? Es decir, los conocimientos que podáis aprender en una empresa, también valorar eso. Es decir, no solo valoréis la pasta, que a todos nos gusta cobrar,
¿vale? A final de mes, pero bueno, que no solo valoréis la pasta. Bien, bueno, lo que decía, adaptarse y reciclarse, súper importante. No sé cómo vamos de tiempo, me he pasado 4 pueblos, ¿vale? Bueno, vale, ok. Adaptarse y reciclarse es súper importante para poder optar a diferentes sueldos dentro de esta profesión, ¿vale? Bueno, lo de si pestañas te lo pierdes, es que voy adelantado mi tiempo. Estoy pensando por adelantado. Bueno, si pestañas te lo pierdes, efectivamente. Aquí, como os he dicho, todos tenemos fecha de caducidad si no somos capaces de adaptarnos a nivel tecnológico, a nivel de conocimientos dentro de esta profesión. Futuro del desarrollo web. ¿Por dónde van a ir los derroteros del desarrollo web? Bueno, nos encontramos en un mundo muy desconectado. Entonces, todo hablamos de nube, hablamos de aplicaciones descentralizadas, hablamos de muchas cosas. ¿Y hacia dónde va todo esto? ¿Cuál va a ser el futuro o a qué tengo que estar atento de cara al trabajo en desarrollo web? Pues si nos voy a dedicar al desarrollo web, yo os daría 3 puntos de partida o 3 objetivos que cubrir. Tenemos el desarrollo de web components o componentes o desarrollo por componentes, incluso el desarrollo nativo de JavaScript. No me tengo que ir a un framework como Angular o como React para desarrollar este tipo de tecnología, lo cual empieza a ser muy, muy interesante. Desarrollo de PWAs o lo que viene siendo las aplicaciones desconectadas. La PWA, todos estamos acostumbrados a que abrimos el móvil, nos conectamos a internet, tenemos datos. Eso hace 10 años no era posible. Antes abrías el 5110 con el Snake verde, ¿vale? Y te conectabas a internet por WAP y veías las páginas web en código binario, como decía yo, ¿vale? Ahora todos estamos súper acostumbrados a sacar el dispositivo móvil, a cargar una página web, pero ¿qué pasa cuando estoy haciendo un trabajo y no tengo red? ¿Vale? O no tengo cobertura. No puedo realizar mi trabajo. ¿Cuántas unidades de fuerza de venta que tienen que tomar pedidos en sus dispositivos móviles, en sus tablets o en sus móviles, se encuentran en zonas de baja cobertura y no pueden trabajar? Tener una PWA en nuestro dispositivo móvil nos permite trabajar desconectados, hacer nuestro trabajo y en cuanto tenemos conexión a internet, la propia aplicación se encarga de subir eso y reportarlo a tu CRM o a tu ERP correspondiente, ¿vale? Esto es muy interesante de cara a los dispositivos móviles, no solo a los ordenadores, que también. Y luego, últimamente se está hablando mucho de una cosa que es criptomoneda, blockchain. Aquí tenéis una pegatina, no sé si se ve, de blockchain y tal. La cosa se está poniendo tensa con el tema de, bueno, ¿qué compro? Bitcoin, Ethereum, ¿cómo me puedo hacer millonario con esto del blockchain? Bueno, pues el blockchain, la criptomoneda y todas estas tecnologías están trayendo mucha tecnología que no solo tiene que ver con el tema de las criptomonedas y volverse rico, ¿vale? Amasando bitcoins o Ethereum. Se trata de trabajar con sistemas de bases de datos descentralizadas, seguras, ¿vale? De sistemas como los NFTs o cosas que están muy interesantes que van a hacer que el mundo del desarrollo web cambie por completo. Quizás estamos ante un momento después del COVID, después de todo este desarrollo tecnológico, de que las criptomonedas hayan pegado un despunte en los últimos años. El Bitcoin hace 3 años pegó el repunte, bajó a $7.000 y durante la pandemia ha llegado a 65.000. Es decir, la tecnología que cubre todo el desarrollo de Bitcoin, Ethereum y todo ese tipo de tecnologías está despuntando. Entonces, el meterse en ese mundo y conocer ese mundo me va a implicar una serie de conocimientos que ahora mismo en el desarrollo web no están adquiridos, y evolucionar por ese punto me va a dar una perspectiva y una cantidad de trabajo terrible. Bien. Es apabullante, o sea, de verdad, es apabullante. El otro día comentaba con una persona que decía, oye, ¿le has metido mano al Web3? Y dice, es que no sé a dónde meterle mano. Es que tengo tantas cosas que me gustaría aprender o tantas cosas por las que me gustaría empezar que no sé por dónde meterle mano. ¿Qué quiero deciros con esto? Que es que el futuro es incierto en tecnología, pero es que hay cantidad de cosas que aprender súper interesantes que
os pueden dar trabajo dentro de muy poquito tiempo o ya puede dar el trabajo. Entonces, hay que ser curiosos y hay que intentar aprender mucho de estas nuevas tecnologías que comento aquí, porque básicamente son el futuro. Consejos, voy muy rápido. No entréis a este mundo solo por dinero, ¿vale? Esto es muy bonito, muy tal, pero sí, ¿se cobra bien? Bueno, ya hemos puesto los encima, se cobra bien, ¿ven? Pero ya es duro trabajar un lunes por la mañana en algo que te gusta y levantarte en eso, pues imagínate trabajar en algo que no te gusta. Entonces busca lo que te guste, dentro de la tecnología lo que te guste, que no tiene que ser desarrollo, que puede ser digital manager en una empresa y no tocar una línea de código. Es decir, hay muchos perfiles de esos otros que comentábamos que te pueden introducir o ir introduciendo con otra curva de aprendizaje en el desarrollo web. Sed curiosos, investigad, aprended. ¿Vale? Si no vais a ser curiosos, no vais a investigar, no vais a aprender, tenéis fecha de caducidad, ¿vale? En vuestro jerseycito pone 22 de febrero del año 2023, ¿vale? Es decir, no vais a llegar más de ahí. Si no sois curiosos, si no investigáis, si no aprendéis cosas nuevas, tenéis fecha de caducidad. Así que si vais a entrar en esta profesión, eso es condición sine qua non. Compartir y enseñar a otras personas, compartir vuestro conocimiento. No hay mejor forma de aprender que enseñar. Y os lo puedo decir yo, que llevo muchos años dedicándome a la enseñanza. Me ha hecho mejor programador, entender mejor las cosas y... ¿Apago este? ¿Se me oye? Ok. Vale, bueno, me quedan 2 minutos, 30 segundos. ¿Vale? 2 minutos me ha mirado Ana como diciendo, te estás pasando. No tenses tanto la cuerda. Bueno, buscar información, sitios donde recibir formación de calidad. Si quiero aprender y no sé dónde empezar, y evidentemente el método autodidacta, ¿vale?, no es válido para todo el mundo, entonces busca sitios donde aprender y donde recibir una formación de calidad, investiga, no te quedes con la primera opción disponible, ¿vale? Básicamente, al final, los que nos dedicamos a formación, hacemos cosas de estas precisamente para que tengáis sobre la mesa las cartas y sepáis un poco de dónde elegir. Prepararos a nunca dejar de aprender. Bien. No, es que he estudiado una carrera, soy informático, ya no necesito más en mi vida. Mentira. Lo que yo estudié la carrera y lo que estudié en la carrera se ha quedado, pero vamos, allí, en la carrera. ¿Vale? Es decir, yo empecé a trabajar y ya empecé a aprender cosas nuevas. Entonces, nunca alejaros de aprender. ¿Por qué? Es fundamental. Es fundamental. La tecnología vuela. Si no eres capaz de volar con ella, olvídate. No te dediques a esto. Tendréis que aprender a gestionar la frustración. Yo rompo un teclado al año. Con eso os digo todo. ¿Vale? Súper importante. En esta profesión, la frustración es como Rexona. No te abandona. Es decir, celebras más derrotas que victorias. Pero las victorias te encumbran, ¿vale? Es decir, en el momento en el que consigues algo, te crees el rey del mambo. Entonces, aprender a gestionar esa frustración, aprender a controlarla, aprender a asumir que nos vamos a equivocar, es muy importante porque nos vamos a equivocar y mucho. Y lo último, y a mí es un consejo que me gusta mucho decir, está un poco basado en lo que decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, que decía que encontramos, bueno, literalmente no decía esto, pero decía encontrar lo que os gusta, ¿vale? Para trabajar en lo que os gusta. Y yo digo, encontrar lo que os gusta y el trabajo se encontrará a vosotros, ¿vale? Esto parece falacia, pero si uno trabaja lo que le gusta, se esfuerza y es bueno en ello, no vais a tener que buscar trabajo, ¿vale? A menos en tecnología. Y esto lo digo por propia experiencia. Y llega el momento, ya está, ya he acabado. Dudas y preguntas. No sé si este chapa que os he echado resulta interesante o no. Espero que me friáis a preguntas. No sé si le tengo que dejar el micro a... Vale.
Vale, Fernando pregunta, ¿cómo impactan los programas como WordPress que permiten a cualquiera montar una web en pocas horas con la programación de páginas web? Bueno, WordPress es una de las muchas herramientas que hay en Internet, ¿vale? Para desarrollar páginas web. Si yo cojo una plantilla, la instalo en un servidor y instalo WordPress, ¿tengo una página web? Sí. ¿Eso me hace desarrollador? No, no te confundas. Las cosas, no, eso entra dentro de las herramientas que hablábamos de otras, de no code, que me permiten desarrollar productos web, por supuesto, me permiten ser resolutivos, pero no necesariamente me convierten en desarrollador. ¿Estoy resolviendo un problema? Sí, estoy resolviendo parte del problema, pero si esa página web funciona mal, un plugin no se actualiza, hay un ataque de ciberseguridad, un ataque de scripting, tal, si no soy programador y no domino de la tecnología, no voy a poder solucionar eso, ¿vale? Me va a resultar un problema. ¿Qué pasa si WordPress se actualiza a la siguiente versión y uno de los plugins que hace una cosa súper importante para tu cliente no se actualiza? Depende siempre de software de terceros. Eso es el problema que tiene el no-code, ¿vale? Entonces, a mí, WordPress me parece una herramienta súper potente. Si sabes PHP y puedes crear temas y plugins, a tope, pero a tope, porque te quitas el desarrollo de páginas web sencillas en 0, ¿vale? Con lo cual, a tope con WordPress, si sabes programar con PHP, incluso ahora le están metiendo React en temas de frontend, tiene una REST API, es decir, está abriendo el mercado a un mogollón de tecnología súper interesante, así que te animo a aprender WordPress, pero te animo a aprender WordPress desde el punto de vista del desarrollador. ¿Para qué? Para que si te falla un plugin, ¿vale? Que todos los hemos utilizado, sepas cómo solucionar ese problema, sepas cómo solventarlo, incluso sepas cómo desarrollar algo que te valga para sustituir a ese plugin. Desde ese punto de vista, genial. Desde otro, es una herramienta no-code que te puede solucionar un problema y te puede dar un beneficio, pero tienes los días contados, ¿vale? Si solo vas a instalar temas, olvídate, ¿vale? Carlos pregunta, ¿qué frameworks de Python me recomiendas para desarrollo web? Django. Ese quizás el que más de Python es el que te recomiendo, Django, y está más orientado al tema de backend. Hay otra pregunta relacionada que si ya conozco Python, ¿crees que me conviene aprender web vía Django o debería aprender JavaScript porque está más extendido? WebVR, ¿te refieres a la herramienta de realidad virtual de Python? Ah, web. Ah, te he entendido WebVR. Digo, web vía web. Web vía Python. A ver, Python es un lenguaje multiparadigma, ya lo hemos hablado, y multipropósito. Dentro del desarrollo web, Python tiene un framework que se llama Django, que está muy extendido en el desarrollo web y que hay muchos productos desarrollados en él, pero para mí le falta una parte importante que cubre en este caso JavaScript. Yo, si te vas a dedicar al desarrollo web y quieres dedicarte en Python, te animo totalmente, pero te animo también a aprender JavaScript, porque la parte de HTML, CSS y JavaScript en Python no te la vas a librar. Entonces, ya te digo, tira por ahí por Django, por supuesto, que como framework es súper potente, pero no te olvides de otras cosas que pueden complementar eso. Vale, ¿hay algún tipo de certificación tipo AZ900 de Azure que se recomiende después de hacer una formación tipo DAO? Y de haberlas, ¿cuáles son las más recomendadas? Vale, a ver, vamos a ver. En el mundo del desarrollo web, como estamos hablando de open source, hay pocas certificaciones, ¿vale? Tenemos la de Web Developer Expert, ¿vale? Pero para eso tienes que ya ser un perfil más senior, compartir contenido, ¿vale? Esa es un poco una certificación que ahora está muy de moda. Tenemos la de PHP Zen, pero está muy orientada a PHP. Y luego tenemos las certificaciones de Amazon Web Service, Microsoft Azure, todo esto. Bien, pero eso está desarrollado, está, digamos, más enfocado al tema de DevOps, que os decía. Si has hecho un DAO o un desarrollo de aplicaciones web, certificación como tal, a día de hoy no hay, ¿vale? No hay. No hay ninguna certificación oficial de JavaScript, no hay ninguna certificación oficial de PHP sí que la hay, ¿vale? De Java sí que la hay, pero de lenguajes así que ahora estén despuntando, no hay muchas. No quiere decir que en el futuro no las haya, pero también te digo que en el mundo del desarrollo web, así como en el DevOps las certificaciones sí que pegan un poco más fuerte, en el mundo del desarrollo web las certificaciones no son tan importantes, ¿vale? Como la capacidad o la versatilidad
de conocimientos dentro del mundo del desarrollo web. Al menos yo, por ejemplo, no tengo ninguna certificación. Me saqué una de hacking en LC Concil hace unos años y ya está. O sea, no tengo certificaciones ni de DevOps, ni de... Bueno, la de PHP también me la saqué hace algunos años, pero, por ejemplo, no la he renovado. ¿Vale? ¿Qué es más importante en web, funcionalidad o estética? ¿Qué es más importante en web, funcionalidad o estética? Si se lo preguntas a un UX o un UI, te dirá que estética. Si se lo preguntas a un desarrollador, te dirá que funcionalidad. Depende del perfil al que se lo preguntes. Voy a intentar ser lo más franco posible. Creo que todo es importante. Y dices, jo, Juan, qué políticamente correcto eres, cachondo. No. A ver, visualmente, yo te digo lo que me pasa por los clientes. Yo le entrego una página web que es un producto web en el que estoy súper orgulloso con la funcionalidad. Y de repente el cliente solo se fija en este botón, quería que sea rosa en verde amarillo. Digo, joder, me está ocurriendo aquí la funcionalidad. La funcionalidad del botón 2 semanas y tú solo te fijas en el color. Todo es importante. En un producto web, lo que hace que te quedes es la vistosidad del producto, ¿vale? Pero lo que te llama la atención es la vistosidad del producto, pero lo que te hace que te quedes es la funcionalidad. Nadie entraría en Amazon si Amazon funcionara mal. Nadie usaría Gmail si Gmail funciona mal, por muy bonito que sea. ¿Vale? Entonces, todo es importante. Y por eso hay un perfil UX/UI y por eso hay perfiles UX/UI que con conocimientos de HTML y JavaScript se convierten en un híbrido entre desarrollador y diseñador, y por eso hay gente, ¿vale?, que entra en esa pestaña de no, yo quiero un producto visualmente atractivo, ¿vale? Pero la funcionalidad y la vistosidad no tienen por qué ir en contra. Yo creo que son necesarias las dos. Vale, para PWA, ¿serviría aprender React o Angular? Da igual, las dos. Quizás yo te diría, para mí, en este caso, y a lo mejor se me ve la gorrilla, pero me da igual, diría que para PWA te recomiendo Angular. Porque React, quizás comercialmente hablando y técnicamente, o sea, y laboralmente hablando, es la más extendida en este momento, ¿vale? Pero Angular es un framework y React es una librería. Es decir, ¿qué me aporta esto? Que Angular tiene cosas implícitas dentro del propio framework que React solo te aporta a través de instalación de librerías de terceros. Entonces, desde el punto de vista didáctico, creo que es más interesante aprender Angular que React, pero si puedes aprender los dos, e incluso, por ejemplo, te diría Svelte, ¿vale? Es otro framework. No te digo Vue porque no lo he testado tanto, pero a mí, por ejemplo, de los tres, Angular, Svelte y React, que son los tres que yo manejo, quizás el que más me gusta es el Svelte, o sea, de los tres. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Pero para PWAs, quizás por consistencia, por aprendizaje, yo te recomendaría Angular. Pero esto es una apreciación personal. No quiere decir que no se pueda hacer PWAs con React. Vale, esto es todo un reto. ¿Es posible realmente salir de un bootcamp con los conocimientos suficientes para sentirse seguro a la hora de entrar en el mercado laboral y seguir creciendo a partir de ahí? Muy bien, muy buena pregunta y me alegro que me la hagan. Bueno, como he dicho, soy el profesor de un bootcamp. Si no creyera en eso, no estaría dando clase. A ver, vamos a ser sinceros. El primer interesado de que vosotros consigáis trabajo, aparte de la escuela, ¿vale?, es el profesor. ¿Vale? O sea, es decir, si no creyera en ello, no estaría aquí dando clase, no estaría dando clase en un bootcamp. ¿Por qué? Porque al final, que vosotros consigáis trabajo, a mí me catapulta a nivel profesional como buen docente, como buena persona que sabe explicar y que sabe inculcar conocimientos a sus alumnos. Luego, si no creyera en ello, no estaría aquí, como en el membrete pone profesor bootcamp full stack. ¿Vale? Eso por descontado. Ahora, la realidad del mercado. ¿Se puede aprender programación en 9 semanas o en 12 semanas o en 3 meses en un bootcamp? Todo depende de la cantidad de tiempo que le eches, ¿vale? Si pretendes venir a clase y solo escuchar y que esto... me fue el micro. Oye, y que esto funcione, te digo ya que no, ¿vale? Pero si vas a dedicarle esas 12 semanas con el cuchillo en la boca... Hola, hola, ok, ¿se me oye? Si vas a dedicar esas 12, 9 semanas de bootcamp a
a aprender todo lo que puedas y a sacarle todo el jugo al profesor, perfectamente, ¿vale? Perfectamente se puede aprender. Es más, es una de las cosas que yo defiendo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ahora no hay que estudiar un DAO o no hay que estudiar una carrera? No, para nada. La carrera yo la he estudiado y aporta muchísimas cosas, pero aporta muchas cosas. El problema de esto es que yo me quiero dedicar a un perfil muy concreto, que es el desarrollo web. Y para estudiar el desarrollo web no me tengo que tirar 4 años de carrera, ¿vale? O sea, con esto no quiero decir que la carrera no sea importante. Si tienes tiempo, eres joven y tal, perfecto. Pero con 37 años hay gente que no se puede poner a estudiar una carrera porque cuando acabe tiene 42. Entonces no se puede insertar en el mercado laboral. Un bootcamp te enseña las herramientas necesarias para insertarte rápidamente en el mercado laboral. Como junior, sí. Como un perfil Nobel, sí. Pero con una potencialidad de crecer grande. Todo depende de lo que le quieras echar. Es decir, de tiempo y de ganas de aprender. Al final, hay muchísima gente autodidacta en el mercado laboral, ¿vale? Que no necesita un bootcamp para estar de director de proyecto en una empresa. Si ellos han podido, ¿por qué tú no vas a poder? Al final, uno va a un bootcamp porque quiere que en un corto espacio de tiempo le expliquen los conocimientos necesarios para ejercer el mercado laboral. También te digo, fácil no es. Fácil no es. Es decir, es muy intensivo, muy inmersivo, muy frustrante. Hay que tener las ganas de hacerlo, ¿vale? Las ganas y el tiempo y dedicarle horas, muchas más horas de las que vas a dedicar en el bootcamp. Yo siempre digo que si un bootcamp tiene 400 horas, por poner un ejemplo, le tienes que dedicar otras 400. ¿Bien? Y otra cosa que quiero que tengáis en cuenta, que a mí me gusta decirle mucho a mis alumnos, si el bootcamp tuviera un 100% de conocimientos, vosotros como mucho vais a llegar al 80%, como mucho. Y esto es duro decirlo, joder, voy a hacer una inversión de tiempo y pasta y me estás diciendo que solo voy a llegar al 80%. Bueno, tranquilos, vamos a matizar esto. Al final tú estás recibiendo una ensalada de conocimientos muy grande, ¿vale? Y tú asimilas entre un 75 y un 80%. Hay gente que asimila menos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese 100% no se te ha dado o no lo has entendido? Sí, probablemente cuando trabajes, cuando te empieces a meter en el mercado laboral y cuando tengas la necesidad de usar esas herramientas, ¿vale? Te acordarás de eso que te explicó Juan en tal clase o te acordarás de eso que te explicó tal persona en tal clase. Es decir, que los conocimientos están, simplemente hay que usarlos. Y en esta profesión solo se puede aprender trabajando, ¿vale? Así que sí, se puede entrar en el mercado laboral con los conocimientos de un bootcamp. ¿Que hay gente que te dirá que no? Bueno, perfecto, es su opinión. La mía no es esa. Y te diré que llevo en formato bootcamp. ¿Se me oye? Se me oye en formato bootcamp. Ah, sí, que no me hace falta micrófono, es verdad. Te diré que llevo en formato bootcamp aproximadamente 5 años. ¿Vale? Es decir, llevo impartiendo este tipo de formación bastante tiempo y sé de lo que me hablo. ¿Ya está? Pues nada, pues muchas gracias a todos y gracias por escucharme. Y si estáis interesados en aprender de esto de desarrollo web, aquí en Immune tenemos un bootcamp súper interesante, ¿vale? De desarrollo full stack en el que yo soy profesor y si os ha gustado cómo imparto un poco clase y cómo me expreso, veáis cuando me veáis con un código en la pantalla y en mi salsa, que soy bastante más interesante. Bien, así que si queréis pasaros por aquí y consultar sobre el tema del bootcamp de Full Stack, estaremos encantadísimos de atenderos.